Bueno, muchas gracias, doctor López. La verdad que yo quiero felicitar a todos los que han expuesto, porque la verdad que han sido muy claros en las presentaciones. Y tenemos ahora un tiempito para hacer o para contestar las preguntas que ha hecho el público presente. Hay muchas de las preguntas que se han hecho están de alguna manera relacionadas a lo que ya se ha hablado con respecto a la exposición, ¿sí? Por ejemplo, para la doctora Lución, ¿cuánto tiempo duran los huevos en el medio ambiente de invierno? ¿Hay un tiempo? Bueno, como hablamos durante la presentación, los mosquitos adultos son muy sensibles a las temperaturas, ya con menos de 15 grados mueren, pero la forma de resistencia son los huevos, que según distintos estudios se ha comprobado que pueden resistir hasta un año, incluso en condiciones climáticas frías y ambientes secos. Por eso destaco la importancia de realizar todas las acciones de prevención a lo largo de todo el año, incluso previo a la temporada estival. Eso sería lo ideal para evitar que se originen formas adultas cuando llegue el calor. Perfecto. Para la doctora de la Lata, ¿sí? Hay una pregunta que dice que algunas guías sugieren laboratorio diario en la fase crítica. ¿Es necesario en pacientes con buena evolución clínica y sin factores de riesgo? Sí, está recomendado a partir del tercer día, una vez que baja la fiebre, porque la fase crítica, recuerden que es después del tercer día, comenzando el cuarto, posefervescencia de la fiebre, donde aparece el riesgo de sangrados. Y uno lo que quiere es adelantarse a los sangrados, y hay que pesquisar esa hemodilución, esa hemoconcentración, perdón, por extravasación, con lo cual está indicado el hemograma, y es de buena práctica si uno tiene disponible agregar el hepatograma, aunque no está relacionado al pronóstico, pero sí el hemograma para pesquisar la hemoconcentración y la plaquetopenia diario desde el tercer día y hasta 48 horas después de la desaparición de la fiebre. O si nos encontramos con un hemograma alterado, por supuesto hasta que normalice. Perfecto, muy bien la respuesta. Otra de las preguntas dice que en aquellos pacientes en cuales uno descarta por examen físico la presencia de derrame o ascitis, ¿ya hace falta hacer placa de tórax o hacer ecografía en este momento? Bueno, de rutina no está indicado. Tengan en cuenta que muchos de estos manejos igual están hechos para toda situación de complejidad. Tanto nuestro algoritmo de Ministerio de Salud como el de OPS y OMS quieren abarcar todas las posibilidades diagnósticas, es decir, todas las complejidades. Es posible que si ustedes trabajan en un hospital pediátrico y tengan alguna duda y quieran pesquisarlo, tengan a mano una ecografía para hacer, aunque sepan que no es de rutina un diagnóstico que tenemos que pesquisar en un paciente que no tiene ningún otro hallazgo, ni alteración del hemograma, ni demás. Ahora, si es de buena práctica, sobre todo en los chicos chiquitos, cuando es difícil pesquisar esta extravasación de líquidos, si detectamos una alteración en el hemograma, como la hemoconcentración y la plaquetopenia, pedir un examen complementario si uno lo tiene disponible, de imagen. Perfecto. Una pregunta para todo el grupo, a ver si de alguna manera tienen alguna experiencia con respecto al tema de COVID en este momento, donde todos los chicos y adultos están de alguna manera enclaustrados en sus hogares. Si no sería de buena práctica aprovechar este momento para hacer algún tipo de juego, ¿sí? Donde los chicos y adultos participen buscando los lugares donde el mosquito puede haber depositado sus huevos. Y aprovechar este tiempo que estamos en casa para eliminar o descacharrar todo lo que realmente no tiene utilidad. No sé si eso lo están trabajando. ¿Tienen alguna experiencia? Particularmente ninguna. Yo creo que sería interesante para todos los que estamos participando empezar a trabajar aprovechar esta situación que estamos viviendo, que realmente nadie la desea y que es muy, fuerte lo que estamos viviendo, aprovechar, buscar la cosa positiva. Y me parece que podemos aprovechar, dado que los chicos están necesitados de actuar, empezar a trabajar en ese aspecto, ¿no? Para la doctora de la Lata hay muchas preguntas con respecto a vacunas. ¿Qué tipo de vacuna? ¿A quién vacunar? Si hay que vacunar a los chicos seropositivos. ¿A partir de qué edad se puede vacunar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que un paciente que ha padecido dengue pueda ser revacunado? Bien, eso por supuesto no se sabe. Hay distintas experiencias en los distintos países porque la única vacuna que está licenciada hasta el momento para ser usada y que también fue aprobada por la ANMAT
es la que les comenté yo, la que puse las diapositivas, que es la de nombre comercial Dengvaxia de Sanofi Pasteur. Primero, tener en cuenta que es una vacuna que está aprobada para aplicar desde los 9 hasta los 45 años. Esa es la indicación. Y estaría indicada a nivel individual para el paciente que tenemos confirmación serológica o precisa de laboratorio, podría ser de PCR, en fin, cualquiera de los métodos confirmatorios que ustedes hayan utilizado en quien se haya confirmado la infección por dengue. En eso sería de buena práctica. Sin embargo, por el esquema que les mostré, que lleva muchísimo tiempo para inmunizar, no es una vacuna que sirva ni para control de brotes ni para viajeros. Sirve si una persona tuvo dengue y lo quiere inmunizar para cuando vaya a viajar el próximo año. Pero tengan en cuenta que el tiempo que lleva para inmunizar es muy prolongado, o sea que no sirve para corto plazo. No se sabe cuál es el tiempo post-exposición en el que podemos o deberíamos exponernos a la vacuna para obtener una inmunización óptima, que entiendo que ahí va dirigida la pregunta. No hay un tiempo fijado. Una vez resuelta la enfermedad, con anticuerpos neutralizantes ya establecidos, se indica la vacunación. Perfecto. Doctor López, hay una pregunta con respecto al caso 1, al primer caso. ¿Qué lo hizo sospechar que tenía un dengue? En realidad no lo sospeché yo, lo sospechó el médico que lo trató en Iguazú. Yo sospeché que podía ser un COVID-19 por las características y la lesión oftalmológica, por eso consulté con oftalmología si les parecía que esa era una lesión que aparecía o estaba descrita como tal en COVID. Y el padre fue el que nos dijo, acabo de recibir por el celular el informe del antígeno NS1 que le había pedido su doctora. Cuando yo le pregunté por qué le pidió la doctora eso, y la doctora le dijo, hay mucho dengue acá, vamos a agregarle al estudio. Ok, bueno. La doctora Eugenia Tirao, hay una pregunta con respecto a la importancia de la fumigación. ¿Se justifica utilizar este elemento como un método de barrera? ¿Y en dónde y cuándo? Acá en la ciudad de Córdoba, la municipalidad, en los barrios estos donde ha habido muchos casos, hacen y fumigan, pero la fumigación hay que tener en cuenta que mata el mosquito adulto, y como decía la doctora Luciana, o sea, el tema de los huevos y del descacharrado tiene que acompañarlo. Esa es una medida muy transitoria, y por lo tanto uno no se tiene que confiar en eso. Y esas son medidas que toman los municipios acá en el interior, también todas las localidades donde hubo brotes, sobre todo en las localidades del norte, que es donde hubo los pacientes estos mayores, adultos mayores que fallecieron, ahí se hicieron muchas fumigaciones. Pero a veces, digamos, desde el punto de vista sanitario, es una medida de muy poquito tiempo, y en realidad muchas veces se hace por cuestiones, digamos, políticas y de acciones sanitarias públicas para lograr algún impacto, pero eso no tiene que hacernos perder el foco del descacharrado y de las mosquiteras y digamos, de cuidado de los repelentes y todo lo demás. Ok, gracias. Una pregunta para todos ustedes, o sea, hay una pregunta que habla sobre la disponibilidad de laboratorio. Hay muchas zonas o regiones del país donde no cuentan con la posibilidad de confirmar diagnóstico o hacer serologías. ¿Ustedes qué aconsejan en esa situación? Doctora de la Lata. La verdad es que nosotros con el Programa Nacional de Detección de Dengue, si bien tenemos que derivar las muestras de acuerdo al lugar donde residamos, las pruebas serológicas básicas y el DNS1 debería estar disponible. Puede ser que en algunas situaciones haya faltante de reactivos, como muchas veces nos ha pasado, pero en realidad a nivel del ministerio esto no ha sido informado formalmente, con lo cual lo que yo sugiero cuando esta situación pasa es que la persona, el médico que se encuentra con esta situación, se refiera al referente epidemiológico local. Esto es importante no dejarlo pasar, porque la verdad es que hay programas nacionales para detección y se han centralizado en diversos centros de referencia, laboratorios de referencia de las distintas jurisdicciones. Con lo cual, si esto puede pasar, como puede faltar alguna distribución de vacunas eventualmente, a lo mejor en 2 o 3 días se normaliza, pero si esto es una situación sostenida, yo creo que hay que reportarlo al referente epidemiológico local, porque si no, por supuesto, no tienen manera de hacer diagnóstico, solo es una sospecha.
Doctora Florencia Lución, ¿usted qué opina? No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. En caso de pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso y no provengan de una zona de las llamadas de conglomerado o clúster, es muy importante hacer pruebas de laboratorio. Si estas pruebas no se realizan, o es una falla de la vigilancia, o hay que intentar de algún modo obtener alguna prueba, aunque sea de tamizaje, para poder clasificar posteriormente el caso. Si no, va a quedar como un caso probable y no lo vamos a poder confirmar. Doctora Tamara, ¿usted qué opina? A mí me parece que precisamente en esos casos en que uno puede estar más limitado con el tema del laboratorio, si bien es elemental, como bien dijo la doctora Lución, toma relevancia nuevamente y hago énfasis en eso, en que es importante la notificación. A nosotros al notificar estamos caracterizando nuestros casos, nos permite identificar la signo-sintomatología en casos con evolución atípica, con presentación atípica, nos permite identificarlo, nos permite readaptar la definición de caso, y por supuesto, en algunas ocasiones en que el laboratorio pueda no estar disponible, nos va a permitir hacer un diagnóstico un poco más aproximado, al menos para brindar tratamiento en base al diagnóstico presuntivo. Perfecto. Por supuesto que es elemental el laboratorio, pero no debemos olvidarnos siempre de tener muy presente la clínica, ¿no? Ok. Doctora Eugenia Tirao, ¿qué opina usted al respecto? Y acá en Córdoba nosotros tenemos el laboratorio central de la provincia que recibe muestras de toda la provincia, de todas las localidades. Ahí la importancia, coincido con lo que dicen las doctoras, es la notificación epidemiológica. Ahí se articula para derivar la muestra al hospital regional, y del hospital regional viaja a la ciudad de Córdoba, que es donde está el laboratorio central. Hasta ahora no tenemos problemas y se están procesando todas las muestras de todas las áreas de la provincia. Ok, muchas gracias. Y doctor Oscar López, ¿qué opina usted al respecto? Yo particularmente creo que, teniendo en cuenta la situación de mi provincia en este momento, donde se declaró circulación viral de COVID, pero en realidad hace 3 o 4 días que estamos sin casos nuevos, no habría tanta dificultad en el diagnóstico diferencial en pediatría no habiendo circulación viral, ¿no es cierto? Y más si no es en cuadro respiratorio. Yo lo que creo que sí le indicaría a este niño, hasta poder resolver todo lo que refirieron las doctoras anteriores, la situación de que no hay laboratorio, es hacer el tratamiento, porque en realidad el diagnóstico solo me va a servir para una cuestión epidemiológica, porque no voy a tomar ninguna medida terapéutica contra el virus dengue. Sí explicarle lo que bien se dijo, o lo que hay que hacer, que debe hidratarse correctamente, debe tomar determinado paracetamol como antitérmico, y debe estar atento a lo que nosotros hacemos mucho hincapié en la capacitación de nuestros médicos, que son los signos de alarma. Y sí le pediría un laboratorio fundamentalmente para ver plaquetas, y de acuerdo al estado del paciente también a lo mejor un hepatograma. Obviamente que comparto lo que dijeron las doctoras antes, que es fundamental que hubiera, nuestro hospital lo tiene, pero hay lugares del interior de la provincia, de nuestra provincia, donde no tienen un acceso rápido a una prueba diagnóstica. En ese caso, insisto, en la clínica, en el tratamiento, en explicarle a los papás que no nos va a ayudar en mucho en lo que se refiere a su niño, y que sí debemos hidratarlo bien y mantenerlo en las mejores condiciones, y insisto, estar atento a los signos de alarma. Doctora de la Lata, hay una pregunta que habla en niños menores de 1 año, ¿sí? Aunque no tengan signos de riesgo, ¿se internan? Bueno, está bien la pregunta, porque si uno ve las guías del ministerio, el algoritmo como comorbilidades indica niños, y niños es muy amplio, y todos los pediatras vemos niños. En un principio se había fijado por convención internar a los menores de 1 año. Esto la verdad que depende un poco del manejo que uno tenga, de la experiencia que tenga cada jurisdicción en el manejo de los pacientes pediátricos con dengue. Nosotros la verdad que en Buenos Aires,
que solo que no somos zona endémica y que hemos padecido estos brotes que refería previamente, la verdad que tanto el brote de 2009 como el brote de 2016 internamos a todos los pacientes, aún sin criterio de alarma, ¿no? Ni de comorbilidad importante, ni que hablar a todos los lactantes. Cuando la jurisdicción o el área donde uno trabaja tiene más experiencia, en realidad la recomendación un poco más formal sería internar a los menores de 6 meses, no estrictamente a todo menor de 1 año que esté en buen estado clínico. Correcto. Hay una pregunta que habla sobre la evolución del dengue en pacientes que están recibiendo rituximab y corticoides. ¿Esto puede agravar la situación del paciente? ¿Hay que suspender ese tipo de medicación? ¿Por cuánto tiempo? Esta la puede responder cualquiera de los expositores. Yo particularmente no tengo experiencia en pacientes inmunosuprimidos con dengue. Lo que sí está reportado con rituximab puntualmente no he leído nada. En pediatría, rituximab y dengue grave. Sin embargo, sí está reportado que la concurrencia de los casos de dengue con mayor incidencia de dengue grave y por ende de dengue hemorrágico en los pacientes inmunosuprimidos. Corticoides y rituximab es una situación de inmunosupresión importantísima. La suspensión o no del tratamiento inmunosupresor, como en cualquier otro tratamiento, como sucede con los oncohematológicos, depende de la criticidad de la enfermedad de base y del tipo de indicación. A veces estos biológicos se indican para patologías cutáneas, por ejemplo, y uno puede plantear con el médico tratante la suspensión transitoria, si bien debemos recordar que los biológicos persiste la inmunosupresión durante 6 meses, pero uno como medida de terapéutica acompañante, consensuaríamos con el médico tratante si es posible suspenderlo. Ahora, frente a una enfermedad oncohematológica que tuviera esta indicación, claramente no se puede suspender. Yo creo que es muy importante en estas situaciones, cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos, es categorizar a qué tipo de huésped estamos refiriéndonos. Si es un paciente hemato-oncológico, si es un paciente trasplantado, si es un trasplantado de médula ósea, si es un trasplantado de hueso. O sea, hay distintas situaciones que hacen que debamos tener mucho más cuidado con respecto a seguir o no seguir con la medicación. Entonces, creo que lo más importante es determinar qué tipo de huésped estamos evaluando y de acuerdo a eso, si la medicación que está recibiendo podría de alguna manera favorecer o el sangrado o la caída de los blancos, ¿sí? Entonces, en esa situación creo que uno debería transitoriamente suspender la medicación inmunosupresora. Doctor Abate, ¿usted quiere hacer algún aporte o contarnos su experiencia de Mendoza? No, Mendoza no es una provincia que tenga dengue endémico. Los pocos casos que han habido han sido importados, así que la experiencia es muy pobre realmente. Bien. Acá hay algunas preguntas para la doctora de la Lata con respecto a la sensibilidad de la metodología diagnóstica. Llámese PCR, llámese IgG, IgM o incluso la búsqueda del antígeno. Creo que usted lo expresó en la charla, pero quisiera aclarar un poquito esto. Claro, depende el momento en que utilizamos la metodología diagnóstica y el antecedente del paciente, cuál de las que vayamos a utilizar. Como más o menos, si recuerdan en la presentación, yo les explicaba que la detección del NS1, el antígeno viral, la viremia, si uno lo detecta los primeros 5 días de viremia, la chance de pesquisarlo en las infecciones primarias, en la prima infección por dengue, es altísima, es mayor del 90%, con lo cual es poco probable que se escape ese paciente. El problema puede aparecer en los pacientes que están concurriendo con una infección secundaria por dengue, es decir, que tuvieron una infección previa y nadie la diagnosticó, que no se sabe seropositivo ese paciente, como suele suceder en pediatría. Entonces, por ese motivo es que en ese caso la detección del NS1, la sensibilidad baja entre un 60 y un 80%, y por ese motivo es que encontrarse con un NS1 negativo, como yo no sé si el paciente tiene una primaria o una secundaria, no descarta, y lo van a tener que confirmar con una serología solicitada entre 10 y 14 días desde el inicio de los síntomas. Ese es como el primer método directo. El segundo método directo es la detección de genoma. Las PCRs, y como están aprendiendo hoy en día, lo están viendo lo que sucede con
con coronavirus, la detección del genoma tiene una sensibilidad altísima. El problema no es tanto la sensibilidad, sino muchas veces si usan distintos tipos de PCR, la especificidad. No es el caso para dengue. Existen distintas PCRs en nuestro país, como yo les decía al principio, cuando quieren identificar genotipo o serotipo por PCR, solamente esto lo detectan las PCRs de los centros de referencia. En general los centros privados cuentan con PCRs que no son genotipo específicas, pero de todas maneras, aunque no les digan el tipo de genotipo, es altamente sensible. Con lo cual, en los primeros 5 días de viremia, de vuelta, método directo, en este caso genoma, encontrarlo negativo prácticamente descarta la infección. Y un positivo confirma y no requerimos más metodología. Ahora, pasado el 7º día, necesitamos sí o sí la confirmación serológica. Y ahí, aunque uno tenga la posibilidad de ir a un centro de referencia, ya se perdió la posibilidad de identificar serotipo, porque en realidad la viremia ya pasó y solo hacemos el diagnóstico con anticuerpos. Correcto. Doctora Florencia, hay una pregunta que dice, la epidemiología en provincias patagónicas, donde el mosquito no circula, pero sí hay mucho viaje. ¿Qué piensa usted de esa pregunta? ¿Cómo la respondería? Bueno, en realidad las provincias patagónicas tienen un riesgo nulo prácticamente, porque si recuerdan la cadena de transmisión necesitamos el enfermo virémico, el vector y la persona susceptible, y en este caso falta el vector, que es lo más importante, porque en las provincias patagónicas no circula. De todas formas, leí la pregunta y habla fundamentalmente en relación a los viajeros. Un viajero con definición clínica de caso sospechoso de dengue debe ser estudiado, porque por definición la sospecha de dengue incluye el antecedente de viaje. Así que por más que no esté circulando en la Patagonia, recuerden que la incubación se puede extender hasta 14 días. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerle a los expositores. Tenemos 5 minutos. O, doctora Vázquez, si no hay preguntas, podríamos cerrar acá. Yo quería hacer un comentario en relación a la fumigación. Cuando en vigilancia detectamos un caso, hacemos la notificación urgente con la intención de que se lleven a cabo las medidas de control en tiempo y forma. Estas medidas incluyen, por un lado, acciones de bloqueo. Se concurre al domicilio del paciente y se investiga en esa manzana y en las 9 manzanas a la redonda la presencia, se hace una búsqueda activa de casos febriles y se evalúa si hay reservorios de mosquitos. Esto tiene un sustento, que es que el mosquito tiene una autonomía de vuelo de 100 metros, sabemos que no va a viajar más que eso. Entonces, porque preguntaban por la fumigación, siempre se nos quejan los pacientes o a veces el médico tratante dice, todavía no fueron a la casa a fumigar, y en realidad la fumigación es un método que actúa, como dijo la doctora previamente, sobre la forma adulta del mosquito, pero es una medida transitoria, porque al día siguiente vuelven a nacer mosquitos, así que en realidad es para bajar la ansiedad en el barrio, pero no es la medida más importante. La medida más importante es que toda la comunidad y las familias se comprometan a eliminar o tratar los reservorios, que muchas veces no es tirarlos, es rellenar macetas o floreros con arena, limpiar canaletas, tirar agua hirviendo en los lugares donde hay poco acceso, si hay tambores o neumáticos que no se puedan tirar, ponerlos bajo techo. Acciones que a veces son muy sencillas y pueden ayudar a eliminar el reservorio. Flor, acá, perdón José, ya que estabas hablando, una de las preguntas dice si se puede aclarar el tema del uso de repelentes en menores de 2 meses. Bueno, sabemos que dentro de los repelentes que tenemos disponibles, el más común, digamos, son los productos que contienen DEET, que es la dietiltoluamida, que viene en distintas concentraciones. Al 10% tiene una efectividad que dura 2-3 horas, a mayores concentraciones al 25% hasta 6 horas. Y según las normas vigentes,
se pueden utilizar a partir de los 2 meses hasta concentraciones de un 30%, no directo, lo ideal es que no sea sobre la piel, hay que enjuagarlos posteriormente, y en menores de 2 meses no podemos utilizar estos repelentes, nos queda utilizar o medidas de barrera, como ponerle un tul al espacio donde duerme el bebé, o la famosa citronela, que tampoco es que tiene demasiado efecto, me parece. Más que nada eso, proteger más con barreras mecánicas o con citronela, que son repelentes para esa edad. Incluso en los mayores de 2 meses, cuando uno aplica el DET, tiene que hacerlo poniéndoselo primero en las manos y luego recién ahí uno se lo puede pasar al bebé por la parte de atrás de la cabeza o por las zonas expuestas, teniendo en cuenta que no se lo puede poner ni en las manos ni en la cara por el riesgo de que se lo lleve a la boca. Y por otro lado, tratar de utilizar prendas que cubran brazos, piernas, que no queden zonas expuestas, más que nada si salimos a pasear con el bebé a la mañana o al atardecer, que son los horarios donde los mosquitos están más activos. Muy bien. Una cosa que no tenemos que olvidarnos cuando vemos pacientes con dengue y los mandamos a la casa, que la familia tenga claro que ese paciente es una bomba de tiempo. Está portando el virus, con lo cual hay que tomar todas las medidas de barrera, como para que ese chico que está con la viremia vuelta no siga de alguna manera contagiando el ambiente donde ese chico se encuentra. Una cosa que ya se habló, pero creo que hay que remarcar mucho, y más en esta época. Estas enfermedades dependen mucho de que queremos vencer toda la comunidad. Toda la comunidad tiene que hacerse consciente a qué nos enfrentamos, y cada uno con un granito muy probablemente va a ser finalmente una gran duna de arena. Entonces creo que es importante que toda la comunidad se comprometa en este momento para lograr de alguna manera, en este caso, el control del vector, ¿no? Hasta que tengamos la vacuna, que ya la doctora de la Lata nos aclaró bastante. Una pregunta para Paula, que están haciendo acá. Si el exantema que aparece en la primera fase es igual al que aparece en la tercera fase. No, no está descrito igual. El exantema inicial es un exantema, si bien también es eritematoso generalizado, no está descrito con las características de mar rojo con islas blancas, que es bastante propio de la fase posterior de la de recuperación, ni tampoco se acompaña, por lo menos en las descripciones habituales, de ese prurito intenso, sobre todo en palmas y plantas, como si es el bien característico que les mostré las fotos de la fase de recuperación. No, es un rash eritematoso evanescente y que dura menos de 48 horas, el inicial. Bueno, y última pregunta, doctora de la Lata, antes que se vaya. Si una persona recibió una dosis de la vacuna contra dengue antes del 2017, haber tenido enfermedad previa, ¿debe tomar algún recaudo? Qué buena pregunta. La mortalidad aumentada y por dengue grave y de tasa de internación por dengue grave se observó en los chicos menores de 5 años. Entonces, a lo mejor sí uno haría un seguimiento de cerca en el paciente menor de 5 años que le haya sufrido esta situación, y sería muy estricto en las medidas de protección contra picaduras de insectos durante todas las épocas de exposición y de circulación del mosquito, porque no sabemos si ante una exposición no puede funcionar como una infección secundaria. Tomaría las mismas medidas que un paciente que ha padecido una infección previa. Estricto uso de repelente, de ropa, de rocío con permetrina de la ropa, evitar los perfumes, lo que explicaba Flor de la aplicación de los repelentes, sería muy estricta en ese sentido y no continuaría con la inmunización hasta que aparezcan más estudios. Tengan en cuenta que por tiempo no daba para extenderse mucho más, pero todavía está controvertido porque no está dicha la última palabra con la vacuna de Sanofi. Hay que demostrar bien qué es lo que sucedió con estos grupos etarios porque no está del todo claro y está en investigación. ¿Puedo aclarar algo con respecto a eso, doctor? Nosotros acá en Paraguay se vende la vacuna, actualmente se vende, y en el año 2015-2016 mucha gente, incluso colegas, cruzaron el puente y fueron a vacunarse a Paraguay. Y cuando el planteo fue cuando apareció este estudio de Sanofi con respecto a los riesgos en los seronegativos, y bueno, lo que decía la doctora recién es lo que indicábamos, o sea, discontinuar el esquema
y tomar todas las medidas de precaución para aquellas personas que se habían puesto 1 o 2 dosis. Y aquellos que habían sido seropositivos, sí completar el esquema. Claro. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos en tiempo, José, como para despedir a los disertantes por las brillantes exposiciones que han tenido. La gente está muy contenta con todo el temario y lo importante e interesante que ha sido cada uno de los aportes de los queridos colegas. Así que nuevamente agradecerles la participación. José, te mando un abrazo. Igualmente para todos ustedes y gracias por la participación. La verdad que me voy muy contento. Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Saludos.